Bueno, buenas tardes. Formalmente, entonces, iniciamos este encuentro. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario sobre participación política inclusiva. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que nos brinda el Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y al equipo de trabajo del instituto que hace posible organizar todo este tipo de eventos, y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho que nos ayuda a difundir todos los encuentros en el marco de este seminario. Saludo a la distancia a los coordinadores de este seminario, los doctores Santiago Lahuirat y el doctor Gonzalo Linares, la doctora Patricia Solán, que es integrante del equipo de investigación, la doctora Agostina Giaroli. Y en el encuentro de hoy, como todos saben, y con la finalidad de analizar los principios básicos que deben guiar la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública, contamos con la exposición del doctor Hernán Vallés, que va a compartir con nosotros una serie de reflexiones sobre la participación política con una visión desde las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, doctor Hernán Vallés, por el entusiasmo y el compromiso con que desde el primer momento aceptó nuestra propuesta para brindarnos una disertación en esta tarde. Hernán Vallés es asesor de Derechos Humanos y Democracia en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este cargo, que ocupa desde 2014, brinda asesoría legal y política sobre el derecho a participar, el derecho a la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión pacífica y las instituciones democráticas. También brinda asesoramiento estratégico a la sede y a las presencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre el terreno, sobre la protección de derechos humanos durante las elecciones. Además, el doctor Vallés estuvo a cargo de desarrollar las primeras directrices de participación de la ONU que fueron adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. Antes de unirse a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en 2007, Hernán trabajó en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU y en la Oficina de Asuntos Legales de la ONU en Nueva York. Y antes de trabajar en la ONU, Vallés ejerció la abogacía acá en nuestra querida Argentina, porque es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho por la Universidad de Londres. Doctor Vallés, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación y por la invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes esta tarde. Como decía la doctora Película, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, así que es un placer especial poder hablar con ustedes y me siento muy honrado de estar en este evento organizado por el Instituto Gioja. Bueno, como les decía, como decían en mi presentación, yo trabajo en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actualmente y en los últimos 14, 15 años. Por lo que mi presentación hoy va a ser, por más que vamos a hablar de temas que a veces tienen ribetes políticos importantes, va a ser obviamente desde el punto de vista del derecho y de los derechos humanos en particular. Esa es mi especialidad. Y otra aclaración que quería hacer desde el principio es que espero que no sea frustrante, pero en lo posible, por mi cargo y por las consecuencias que puede tener, voy a tratar de mantenerme siempre en un nivel bastante global, sin mencionar países en particular. Si en algún caso lo hago, estaría bien, pero no voy a poder referirme concretamente a situaciones de países en particular, incluyendo a la Argentina. Bueno, pensé que podía organizar la presentación, tenemos como unos 40 minutos, espero que no se aburran. Pensé que podíamos organizarla, o sea, basar la disertación en cuatro partes. Primero quería hablarles un poco de cuál es la posición de la ONU en relación con
la participación política y por qué es tan importante para la ONU la participación política y la participación en los asuntos públicos en general. Pasar unos minutos en ese tema y después quería hablarles un poco de la participación política en contextos electorales específicamente. Es un tema que a mí me apasiona en particular, así que creo que ahí podemos pasar un poquito más de tiempo, hablando sobre el tema de elecciones, prevención de conflicto, elecciones y derechos humanos. Después quería, en un tercer momento, quería hablar de participación directa, o sea, no participación no electoral, sino otras maneras de participar, y acá quería referirme a estas directrices que la doctora Película les mencionaba. Y por último, brevemente, y depende cómo vayamos de tiempo, quizás quería contarles un poco sobre participación en el nivel internacional, en foros internacionales. Es una participación que está menos explorada, quizás, pero hay mucho que decir al respecto y me gustaría decir algunas palabras sobre ese tema. Así que así es como pensé estructurarlo. Y bueno, empecemos entonces. ¿Por qué es la participación un tema tan importante para las Naciones Unidas? A ver, esto fue siempre así desde el principio, pero yo creo que últimamente, y yo lo he visto en mi trabajo, el tema de participación pública ha tomado todavía mayor importancia en el contexto de la ONU. Esto es así, creo que por diferentes razones, pero la principal es que los desafíos a los que nos estamos enfrentando como planeta, hablo del cambio climático, hablo del aumento de la marginalidad y la desigualdad social en las sociedades, hablo del descontento generalizado que parece haber en muchísimas sociedades, por no decir en casi todas, con las instituciones públicas, y hablo también de la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Estos son desafíos muy importantes y que parecería que con el modo de actuar actual no vamos a poder sobrellevarlos. Entonces es necesario un cambio. Y este cambio debe estar de la mano de una participación más activa, más igualitaria y más inclusiva. Creemos desde las Naciones Unidas que la única manera en que vamos a poder sortear estos nuevos problemas globales y enormes va a ser incluyendo más a la gente. Las decisiones no pueden ser ya desde arriba tomadas por tecnócratas. Si bien hay decisiones que son científicas, se necesitan una experiencia particular, es que es cada vez más claro que necesitamos involucrar a la gente para que ellos también sean parte de la solución. También es claro, y esto lo dicen cientos de estudios, pero lo hemos visto en la práctica en la ONU, que la participación pública tiene una cantidad de ventajas. Por ejemplo, nos ayuda a tener una comprensión más acabada de los problemas, de realmente cuáles son los problemas y de encontrar unas soluciones que quizás los tecnócratas o la gente que está en el poder no se les había ocurrido. Atrae como ideas nuevas. Por otro lado, también garantiza que se escuchen las preocupaciones de la gente. A veces los gobiernos están un poco distanciados de la gente y al permitir mayor participación, los canales de comunicación son mucho más directos y escuchamos realmente cuáles son las preocupaciones que tienen las personas. Y de esa manera podemos reducir la tensión social, porque la participación actúa como una válvula de escape, prevenir la violencia, si eso pudiera ser una posibilidad, y de vuelta, lograr soluciones que están más de acuerdo con la que la gente realmente necesita. Y por último, la participación pública se sabe que conduce a un mayor sentido de propiedad sobre las decisiones que eventualmente se adopten. Si la gente se siente más dueña de las decisiones que se adoptan, la implementación, la puesta en práctica de esas decisiones va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más efectiva y mucho más sostenible en el tiempo. O sea que tiene una cantidad de ventajas y nada más les mencioné algunas. En diferentes áreas de las políticas públicas han habido estudios en temas de salud. Por ejemplo, ahora es muy claro, como a mayor participación, más efectividad en las decisiones que se toman. De hecho, el secretario general de la ONU, y siempre es bueno nombrar a
algunas de las cosas que él dice, la máxima autoridad de la organización, como ustedes saben, ha dicho que la participación es una herramienta de política pública que está totalmente subutilizada. Es un derecho y es una herramienta que no está siendo utilizada en su debida manera. Y en una de las últimas políticas que él adoptó, el secretario general Gutiérrez quiso hacer, está haciendo de los derechos humanos uno de los pilares de su mandato. Y hace 2 años emitió una nueva política que es el llamado a la acción por los derechos humanos, donde se reconoce que las sociedades se hacen más fuertes, más resilientes, cuando todos, mujeres, hombres, todos, puedan participar activamente en la vida política, en la vida social, en la vida económica, y contribuir a la formación de políticas que inciden en sus vidas. Por eso, llamó a todos en la organización a que se aumente el apoyo de las Naciones Unidas a los países para que se promuevan leyes, para que se promuevan políticas que protejan el derecho a participar en condiciones de igualdad y también que protejan el espacio cívico. Vamos a hablar de espacio cívico un poco más adelante también. Además de esta política que se llama el llamado a la acción, hay otras políticas que se están adoptando últimamente o que se han adoptado donde el tema de participación es muy fuerte. Ustedes habrán escuchado, habrán sentido hablar de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS. Primero que es un documento, bueno, adoptado por todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo y que se adoptó de una manera muy participativa. Para llegar a ese documento se hizo la consulta mundial más grande de la historia de la humanidad. Y la participación es un hilo conductor en todo el documento, pero hay al menos 2 objetivos que puedo pensar ahora que son específicos sobre participación política. El 5.5, que es sobre participación de las mujeres, y el 16.7, que es participación en general en la toma de las decisiones. Otros documentos que en la ONU hemos venido adoptando últimamente, donde la participación es muy fuerte, es la nueva estrategia sobre inclusión de jóvenes, la nueva estrategia sobre inclusión de personas con discapacidad, y otra estrategia que se adoptó el año pasado sobre protección del espacio cívico, que básicamente explica que el espacio cívico como que sienta 3 pilares básicos. Uno es la promoción del espacio cívico, otro es la protección del espacio cívico y de la gente que trabaja en la sociedad civil, y por último también la participación, ¿no? Estas políticas parecen ser documentos que no van a ningún lado, pero son muy importantes porque dan el rumbo a la organización sobre qué temas darle prioridad. Por eso que en una cantidad de políticas así, la organización y los estados hayan decidido dar mucha importancia al tema de la participación política no es menor. Significa que hay un cambio a nivel mundial sobre la percepción del tema de la participación política, de este derecho en particular. Antes de pasar al tema electoral, quería decir un par de palabras sobre participación y COVID. COVID cambió todo en el mundo, obviamente, como todos sabemos. Y bueno, el tema de la participación en el ámbito de una pandemia global toma también ribetes muy interesantes. Con COVID se nos ha pedido a todos que cumplamos con medidas extraordinarias que los países han debido adoptar para proteger la salud pública, y esto está permitido en el derecho internacional con ciertos límites. Pero bueno, muchas de estas medidas, como ustedes saben, restringen nuestros derechos humanos de manera muy importante a veces. La libertad de locomoción, la libertad, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. O sea que son medidas fuertes y que, como estamos viendo en muchos países del mundo, incluyendo la Argentina, han generado a veces rechazo por parte de la población. Creemos que quizás la mejor manera de mantener o de conseguir apoyo público a estas medidas es que los gobiernos sean muy abiertos, sean muy transparentes con la información y que involucren a las personas en la toma de decisiones que los afectan en la manera que sea posible. De vuelta a la participación como un elemento muy importante también en el ámbito del COVID. Esto requiere que haya un flujo de información y que se sea muy transparente, como decía antes, porque la participación, como vamos a ver más adelante, está basada en el acceso a la información. No puede haber participación política, participación en asuntos públicos si no tenemos información. Si la gente no tiene información, no puede participar. Requiere el flujo de información, requiere que haya mucho control democrático de las medidas que se toman. Con control democrático quiere decir que las instituciones
diferentes del Ejecutivo funcionen y hagan su trabajo bien. Y también hemos visto que hay una cantidad de desafíos últimamente para lograr una participación efectiva en contextos de COVID. En muchos países del mundo se están viendo unas restricciones cada vez más fuertes al espacio cívico, a la posibilidad de que las personas que trabajan en la sociedad civil, los defensores y defensoras de derechos humanos trabajen, hagan su trabajo sin ninguna limitación y libremente. Esto se ve cada vez más restringido y es una tendencia que desafortunadamente es mundial. Se ven muchas libertades que se están restringiendo, como las libertades de expresión, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y a la asociación. Y también se han visto, a causa de la pandemia, restricciones al mismo derecho de voto, ¿no? Hay muchas elecciones en el mundo que han sido suspendidas, hay debates sobre si vale la pena o no suspenderlo, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero quiero decir que todos estos desafíos nos muestran que la participación en el contexto de una pandemia global, aunque es muy necesaria, choca con muchas barreras. Entonces, el desafío acá va a estar en conseguir aumentar la participación o permitirla en la mayor manera posible, en la mayor extensión posible, dentro de un marco que tiende a ser cada vez más restrictivo. Bueno, esta primera parte les quería dar como un panorama, ¿no? De cómo la ONU ve el tema de la participación política. Si quiero que les quede algo de esta primera parte, es que es un tema que es súper álgido. No hay reunión hoy en día en las Naciones Unidas donde no se le dedique algún tiempo al tema de la participación pública, la participación política, participación en general. Cada vez más nos estamos dando cuenta que la gente tiene que formar parte de alguna manera de las decisiones que los afectan. Eso, digamos, que es el resumen de todo lo que vine hablando hasta ahora. Y que las Naciones Unidas está tomando una cantidad de decisiones, una cantidad de políticas para hacer esto una realidad, o hacer esto posible. Pero pasemos ahora a participación en contexto electoral, o sea, el sufragio, las elecciones, el tipo de participación política por excelencia, podríamos decir, aunque no es el único. Bueno, otro tema importantísimo para las Naciones Unidas, la ONU se involucra con el tema de la participación política electoral, con el tema de las elecciones, básicamente a través del sistema de asistencia electoral, que es cuando las Naciones Unidas ayuda a un país para que pueda organizar sus elecciones de una manera que sean elecciones justas, libres y creíbles. Este tipo de asistencia electoral la ONU la presta desde sus comienzos, desde que se creó allá en 1945. Pero cada vez se hace más y más. Lo que pasó un poco es que ha cambiado un poco el tipo de asistencia electoral que se presta. Anteriormente la asistencia electoral era más, la ONU iba y directamente organizaba las elecciones por un país, ¿sí? O certificaba que la elección estuviera bien hecha, o a veces directamente la organizaba. En países que estaban saliendo del colonialismo o países con instituciones estatales muy frágiles, no había otra posibilidad. Las cosas han cambiado y ahora la asistencia electoral es básicamente una asistencia técnica, o sea, ayudando a que los países mismos tengan mayor capacidad para organizar sus propias elecciones de una manera correcta. Para que tengan una idea, asistimos a unos 50 países cada año a que tengan elecciones de mejor calidad, más creíbles y más transparentes. La asistencia electoral se puede dar cuando un país lo requiere o por un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de la Asamblea General. Existen algunos de estos mandatos, en algunos países en particular, en África sobre todo, pero mayormente la asistencia electoral la damos cuando un país mismo lo requiere. Se hace un análisis de qué es lo que el país está pidiendo y si parece que es necesario y factible, la ONU presta asistencia electoral. Para prestar esta asistencia electoral hay algunos principios que deben respetarse. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, en primer lugar, respeto de la soberanía. La ONU nunca quiere ser percibida como que va
e impone un tipo de elecciones e impone un sistema electoral en particular. El derecho internacional no exige ningún sistema electoral en particular, ni tampoco exige ningún sistema de gobierno en particular, se podría decir, mientras que se respeten derechos humanos y ciertas otras normas del derecho internacional. Entonces, el respeto a la soberanía de los países es muy importante y es uno de los principios en que se basa la asistencia electoral de la organización. Como le decía antes, otro principio es que la asistencia tiene que ser a pedido del Estado o por un mandato del Consejo de Seguridad o la Asamblea General. Y hay unos principios básicos como que es la inclusión, o sea, nunca vamos a ayudar a un país donde no puedan votar las mujeres. Directamente, aunque nos pidan asistencia, no lo vamos a hacer, porque está completamente en contra de los principios de la Carta de la ONU. Tampoco vamos a prestar una asistencia que no sea objetiva o que no sea independiente. Esos principios, que en general son los principios de la ONU, son también muy claros en el tema de asistencia electoral. Y existen otros, muchos más, como el prestar atención, debida atención, no atención formal, sino debida atención a los temas de género, debida atención al respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, yo les dije, la ONU presta asistencia electoral desde sus comienzos, entonces últimamente estamos viendo algunas tendencias y quizás les quería dejar esto como que me parece que es más importante. Una de las tendencias que estamos viendo es que cada vez hay más solicitudes de apoyo a la ONU. ¿Por qué? No es que los países estén en peores condiciones de organizar sus propias elecciones, sino que el involucramiento de la ONU en un proceso electoral genera confianza. Y la confianza, como ustedes saben, es algo impagable en temas de elecciones. Entonces, cada vez estamos viendo que hay muchos pedidos que son más que nada para que la ONU dé como confianza al tema electoral. Si bien, como les decía antes, hay un fenómeno generalizado de desconfianza en las instituciones, esa desconfianza no ha llegado a los organismos internacionales todavía. Entonces, por ahora, en la mayoría de los países, el involucramiento de la ONU en un proceso electoral está bien visto, como que trae prestigio o claridad al proceso. Otra tendencia que estamos viendo es que cada vez los estados tienen una mejor capacidad de organizar sus propias elecciones, lo que es bueno, pero sin embargo nos piden ayuda con temas mucho más sofisticados que eran antes. Por ejemplo, antes eran temas logísticos, era organizar todo el tema de las operaciones electorales, digamos, mientras que ahora nos están pidiendo ayuda con temas que ya son mucho más complejos. Acá entran a jugar temas de tecnología, por ejemplo, que cada vez están pegando más fuerte en el ámbito electoral. Temas de financiamiento de campañas, por ejemplo, donde no hay tampoco mucha claridad desde el punto de vista del derecho, o del derecho internacional por lo pronto. Así como ven, cada vez hay muchos pedidos de asistencia, pero con temas que son realmente muy complejos y muy técnicos. Y como les decía, otra tendencia que estamos viendo son los desafíos propios de la era tecnológica, ¿no? Nadie puede actualmente ignorar los desafíos que han traído las redes sociales, el tema de la desinformación, la mal llamada fake news, noticias falsas, el tema del discurso de odio o discurso intolerante, que genera polarización y a veces hasta violencia. Esos desafíos ya no son tan nuevos porque hace unos años que están con nosotros, pero creo que los estados y la organización en general sigue teniendo problemas en encontrar una manera de atacarlos de forma efectiva. Otros desafíos actuales que estamos viendo en cuanto a las elecciones que se organizan en diferentes países del mundo es, en primer lugar, hay mucho problema en muchos países en cuanto a la aceptación de los resultados. Lo hemos visto hasta en países, en democracias estables, como la de Estados Unidos, por ejemplo. Ahí nombré un país. Donde hay alegaciones de fraude electoral que no tienen ningún asidero en la práctica, sin embargo. Eso se ve también reflejado en muchos países del mundo. Alegaciones de fraude electoral
que son, si bien que son completamente infundadas o que son, si hay fraude, es mínimo y no afecta el resultado de las elecciones. Entonces, esto lo estamos viendo mucho como una nueva tendencia muy preocupante. Y es preocupante ¿por qué? Porque esto puede ser manipulado y puede llevar a la violencia. Vamos a hablar de la violencia electoral ahora en un ratito. Otro problema que estamos viendo es el de la participación de las mujeres, o la falta de participación de las mujeres. Como ustedes, no sé, sabrán, pero el promedio mundial de mujeres, por ejemplo, en los parlamentos es sumamente bajo. Hay solamente, creo que, 5 países que llegan casi a la paridad, que están entre 40 y 50%. Algunos van un poquito por encima de 50%. Creo que actualmente son Cuba, Ruanda, no me acuerdo bien cuáles son esos países, pero son muy pocos. Todos los demás están bien por debajo de la paridad. Se calcula que si se sigue en esta tendencia, la paridad, o sea, el 50% de representación de mujeres en los parlamentos de los países, se va a alcanzar en unos 100 años recién. Y eso es inaceptable. Que en 100 años todavía tengamos que esperar para que haya un 50% o algo por ahí. Y otro tema que vemos como un desafío grandísimo es la violencia contra las mujeres en el tema electoral, en el tema de la política. En muchos países eso es mucho más fuerte y es muy fuerte y se ha potenciado todavía más con las redes sociales. Bueno, como les decía antes, otro desafío que vemos es la polémica sobre el uso de la tecnología y las elecciones. Hace poco ustedes han visto en un país vecino que hubo muchos problemas porque un país quiere poner voto electrónico y hay una cantidad de discusiones que se llevan, que está muy bien que haya discusiones, pero a veces se van un poco de las manos y pueden llegar a desestabilizar un poco la situación. Y finalmente el desafío que tenemos ahora mismo, sumado a esto que les vengo diciendo, es el de COVID y las elecciones. Pero creo que en el último año se ha aprendido mucho y cada vez son menos los países que deciden postergar o suspender las elecciones a causa de la pandemia, porque ya se han aprendido muchas lecciones y parece que cada vez es más posible organizar elecciones que no presenten un riesgo importante de contagio en la población. De hecho, se han hecho estudios en algunas elecciones donde se ha determinado que no crearon ningún riesgo adicional de contagio. Bueno, entonces esta primera parte era un poco sobre la asistencia electoral que la ONU presta y algunos desafíos y tendencias que estamos viendo ahora. Quería moverme ahora a la parte de elecciones y prevención de conflicto. Ustedes pensarán, elecciones y conflicto, sí, bueno, la mayor parte de las elecciones del mundo son pacíficas, gracias a Dios, o sea, eso es así y eso es muy bueno. Sin embargo, en muchos países, en las elecciones, sobre todo cuando son poco creíbles, pueden ser muy desestabilizantes y dan lugar a episodios violentos, a lo que se llama violencia electoral. El secretario general ha dicho en uno de sus informes que las elecciones son exitosas cuando hay confianza generalizada del público en el proceso y en el resultado. O sea, a eso todos deberíamos aspirar, a que la gente tenga confianza en el proceso electoral y también en el resultado. Si están dadas esas dos condiciones, vamos a tener elecciones que son creíbles y que van a poder ser aceptadas por la población, porque van a sentir que su voluntad ha sido reflejada correctamente, y después los perdedores van a aceptar los resultados porque dicen, sí, perdí en buena ley, fueron unas elecciones honestas y libres. Sin embargo, en muchas ocasiones hay casos serios de violencia electoral. Acá estamos hablando sobre todo, esto es muy común en países del África, por ejemplo, lamentablemente. La violencia electoral, ¿qué es la violencia electoral? Es una forma de violencia política, pero que está destinada a influenciar el proceso y el resultado de las elecciones.
y normalmente se utiliza como una herramienta estratégica por parte de ciertos actores políticos. O sea, está manejada muy claramente para conseguir un fin en particular. Desafortunadamente, como casi todo, la violencia electoral está estudiado y está probado que afecta en forma desproporcionada a las mujeres. Las mujeres sufren mucho más de las consecuencias de la violencia electoral, incluyendo a veces con temas de violencia sexual. ¿Y por qué se da esta violencia electoral? Bueno, yo les decía, las elecciones poco creíbles pueden ser un detonante, pero también existen causas fundamentales, causas de base. Por lo general son causas estructurales, no sé, un conflicto político que existe desde hace mucho tiempo, marginalización de sectores de la población muy fuerte. En algunos países piensen que hay minorías étnicas que son completamente marginalizadas y eso puede dar lugar a la violencia. La pobreza a veces también es un factor fundamental a tener en cuenta. Y también existen detonantes específicos, ¿no? Aparte de los factores estructurales. Los detonantes específicos están relacionados con el proceso electoral y pueden ser, no sé, alguna decisión que la autoridad electoral haya tomado, como no permitir que alguna persona se presente como candidato o candidata. O puede ser a consecuencia de algún discurso de odio que estuvo circulando en las redes. Estas cosas hemos visto en la experiencia práctica que pueden dar lugar a violencia electoral. Bueno, una de las formas de prevenir la violencia electoral y prevenir esta situación de conflicto es el respeto de los derechos humanos en el contexto electoral. Y esto es con lo que yo paso la mayor parte de mi tiempo trabajando. Y aunque les parezca raro, ha sido todo un camino. En un principio, hace unos años, cuando empecé con este tema, hablar de derechos humanos en tema electoral sonaba como raro. Muchos expertos electorales, no, las elecciones son cuestiones políticas y son cuestiones técnicas. Los derechos humanos no tienen nada que ver. Y ahí de a poquito fuimos cambiando esa forma de pensar y ahora creo que ya hay un entendimiento mucho más claro de que los derechos humanos son una parte importantísima de un proceso electoral. No solo porque el derecho al voto, el derecho a la participación política es un derecho humano, empezando por eso, sino porque ese derecho a la participación política está íntimamente conectado con una cantidad de derechos conexos. Estamos hablando de la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación. Imagínense, los partidos políticos no podrían ni existir si no existieran los derechos humanos. La gente no podría, en algunos países, no sé, en el día de las elecciones hay gente que no puede salir de sus casas porque la policía no los deja o porque bloquean las rutas para llegar a los locales de voto, por ejemplo. Entonces, como ven que hay una cantidad de derechos humanos, el derecho a no ser discriminado, en situaciones de violencia electoral fuerte está el derecho a la vida involucrado, el derecho a no ser torturado, el derecho a la integridad física. Si hay sospechas de fraude u otras irregularidades, el derecho al acceso a la justicia es muy importante. Por lo que ven, hay una cantidad de derechos que están conectados y que soportan y dan base al derecho al voto. El derecho al voto no se puede ejercer así solito. Ningún derecho humano, todos los derechos humanos son conexos y son indivisibles, no se pueden separar. Pero el derecho a voto, los que piensan que es un derecho aislado, que uno va y vota, no. Para hacer eso y hacerlo de manera efectiva, tiene que haber una cantidad de derechos humanos relacionados que tienen que respetarse. Por lo que nuestro trabajo consiste en convencer a los estados y ayudarlos a que puedan respetar todos esos derechos conexos y crear un ambiente, un entorno que sea adecuado para la organización de elecciones que sean libres, que sean justas, transparentes y creíbles. Cuando estas condiciones no están presentes, yo les puedo garantizar que va a haber problemas con las elecciones. Y no me refiero a violaciones aisladas de derechos humanos. Eso pasa en todos los países, en mayor o menor medida. Digo, cuando las violaciones de derechos humanos son muy importantes y hay gente que está claramente discriminada, esas elecciones no van a ser
elecciones creíbles, no van a ser elecciones honestas, y tarde o temprano van a dar problemas. Una de las cosas en las que más trabajamos entonces en mi oficina, en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, es el monitoreo de derechos humanos durante el contexto electoral, antes, durante y después de las elecciones, ¿no? Las diferentes fases. En cada fase el monitoreo cambia un poquito, no voy a entrar mucho en ese tema, pero muy importante distinguir el monitoreo de derechos humanos que hacemos en contexto electoral con la observación electoral. Por ejemplo, lo que hace la OEA. La OEA tiene observadores electorales, ellos hacen otras cosas. Hay cierto solapamiento con la tarea de los monitores de derechos humanos, pero no es lo mismo. El observador electoral se encarga de cuestiones más técnicas. Por lo general, es una posición más pasiva, mientras que el monitor de derechos humanos va a tratar de identificar la violación y tratar de que pare lo antes posible, de que no se vuelva a repetir. En fin, no me voy a meter mucho en este tema, pero solamente para distinguir la importante tarea del monitoreo de derechos humanos en contexto electoral de la también importante tarea de la observación electoral, que son cosas parecidas pero diferentes. Y antes les dije que quería hablarles un poco de elecciones en pandemia, porque esto fue todo un tema el año pasado, cuando se declaró la pandemia global y empezaron los confinamientos en todos los países. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Al principio, pánico, porque muchas elecciones se suspendieron, propio de que los gobiernos no sabían bien qué hacer, estamos todos aprendiendo de esta situación, pero hemos visto que con el transcurso del tiempo la situación mejoró mucho. O sea, no es menor posponer o cancelar elecciones, no es un tema menor, es un tema muy importante. Se está restringiendo un derecho humano muy importante, se está afectando una de las bases de la democracia. Entonces es algo que tiene que pensarse muy bien. Pero bueno, las cosas que pensamos, o la situación que por un momento pensamos iba a ser muy grave, porque esto también es otra fuente de conflicto en muchos países, al final no fue tan grave. Les puedo decir que al menos 79 países en todo el mundo pospusieron elecciones nacionales y subnacionales debido al COVID, de los cuales al menos 42 de estos países pospusieron elecciones nacionales y referéndums. O sea, 79 países pospusieron. De esos 79, 42 pospusieron elecciones nacionales. Otros fueron elecciones locales. Pero 132 países siguieron adelante con las elecciones nacionales o subnacionales según lo planeado originalmente, a pesar de las preocupaciones que trajo el COVID. De estos 132 países, 110 países celebraron elecciones nacionales o referéndums, o sea, las elecciones más importantes. O sea, como ustedes pueden ver, estos números van desde abril de 2020 hasta agosto de 2021, ¿no? Pero la mayoría de los países han podido seguir adelante con la organización de elecciones, y eso es bueno. Como les decía antes, sobre todo porque no se han probado que las elecciones hayan sido grandes causales de contagios si se manejan de una manera adecuada. En 63% de los países que tuvieron elecciones, la cantidad de votantes disminuyó un 10% aproximadamente. Que eso es un poco preocupante, pero entendible también, ¿no? Como ustedes saben, en la mayoría de los países del mundo votar es opcional, a diferencia de Argentina y algunos otros pocos países. Entonces, la gente con una situación de pandemia ha decidido no votar. Quizás pensar que solamente esa disminución fue de un 10%, quizás no fue tan alto la disminución. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que la ONU recomienda a los estados en temas de elecciones y pandemia? Bueno, cada contexto nacional es muy complejo, cada contexto nacional es diferente. Y la pandemia en sí misma y las medidas de salud pública que se están adoptando están evolucionando con el tiempo, según evoluciona nuestro conocimiento de las formas de transmisión, etc. Entonces, en general, se deja que cada país tome sus propias decisiones, pero eso sí, estas decisiones tienen que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben tener una base legal.
no se pueden tomar decisiones que no tengan una base legal, o sea, que están basadas en una ley del Parlamento, o sea, del Congreso, ¿no? Una ley hecha y derecha. Las decisiones también deben estar basadas en consultas amplias, sobre todo con los representantes de todo el espectro político, ¿no? No pueden ser una decisión de una parte del espectro político, eso no va a ser sustentable. Estas decisiones que se tomen por los países tienen que estar basadas en información técnica y en información científica, y tomar en consideración a los grupos vulnerables, a los grupos tradicionalmente vulnerables. Estamos hablando de las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas que viven en situación de pobreza, las personas que viven en zonas alejadas o en poblaciones rurales, etcétera, etcétera, y en nuevos grupos vulnerables que han surgido con la pandemia. ¿Qué pasa con la gente que está internada, por ejemplo? ¿Qué pasa con la gente que está en un asilo de ancianos y está aislada? ¿Toda esa gente pierde su derecho a voto solamente por la pandemia? O sea, no, de vuelta, no es un tema menor, ¿no? Hay que analizarlo. Por supuesto, se debe seguir incluyendo a las mujeres de una manera efectiva, tener un cronograma claro de cómo se planea organizar las elecciones en el contexto de la pandemia, y comunicar todo esto a la población de una forma clara y oportuna, ¿no? Con debida antelación, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá todo lo que quería decirles así en modo vuelo de pájaro sobre la participación en elecciones. Si me permiten unos minutitos más, les hablo sobre participación no electoral y participación en foros internacionales, y después ya veo que hay muchas preguntas en el chat, y bueno, puedo tratar de contestar esas preguntas u otras preguntas que tengan. Perfecto, bueno, adelante Hernán, tranquilo. Bueno, entonces sobre la participación no electoral. Como les dije antes, la participación electoral, el sufragio, es la participación típica, la más importante, la más clara, pero no es la única. La participación no es solo votar. Los ciudadanos y ciudadanas no podemos nada más cada 4 años o cada 2 años o según el sistema de cada país ir y participar en la vida pública. No, estamos llamados a participar más activamente. Debería haber una interacción permanente entre la sociedad y el poder político, y que la gente, que las sociedades puedan influenciar permanentemente la forma en que el poder político decide. Eso sería lo ideal, y eso no se cumple con ir y poner un papelito en una urna cada 4 años. No nombré muchos instrumentos internacionales para no apabullarlos, pero podría hacerlo, pero voy a nombrar nada más uno, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como ustedes saben, es a nivel universal, a nivel mundial, están estos 2 tratados de derechos humanos. Hay muchísimos, ¿no? Después sobre poblaciones específicas, sobre temas específicos, pero están estos 2 pactos, el de derechos civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales. Obviamente el tema que nos ocupa hoy concierne el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 25, que es el que trata el derecho a voto, también consagra el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Este tema, estas 4 o 5 palabras, participar en la dirección de los asuntos públicos, el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de la ONU que es como el guardián del pacto, ha dicho que debe ser interpretado de una manera muy amplia, que no es simplemente ir a votar, que sino significa participar en los asuntos públicos, en la formulación de políticas públicas de todas las maneras posibles, incluyendo a nivel internacional. Quiere decir que la participación no está limitada, incluyendo en el derecho internacional de los derechos humanos, al derecho a voto, sino que se permite otros tipos de participación también. Esto es como para darle el sustento legal de lo que les voy a contar ahora. Un poco relacionado con esto, en el año 2018, bueno, todo empezó un poco antes. En el 2016, el Consejo de Derechos Humanos, que es el máximo órgano de las Naciones Unidas con responsabilidad en temas de derechos humanos, pidió a mi oficina que hiciéramos un ejercicio consultativo y compiláramos las mejores prácticas y recomendaciones sobre cómo los estados deben promover la participación pública efectiva. Entonces, nos tomó un par de años, muchísimas consultas, hablando con muchísima gente, leyendo muchísimos libros y presentaciones que recibimos,
Y llegamos a una publicación, unas líneas directrices. Es un documento que tiene alrededor de 100 recomendaciones sobre qué es lo que los países tienen que hacer para aumentar la participación. Este documento lo llevamos de vuelta al Consejo de Derechos Humanos, le dijimos, acá es lo que ustedes nos pidieron, ¿qué les parece? Les gustó y lo adoptaron como un documento de la ONU. Este documento tiene diferentes partes. Ahora me voy a centrar en la participación no electoral, que es el tema del que les quería hablar rápido, y presenta una cantidad de recomendaciones. Como les decía, son más de 100 y no voy a nombrarlas todas ahora. En primer lugar, dice, como siempre, que tiene que haber un entorno adecuado. La participación no puede pasar, la participación pública no se va a dar nunca si no hay un entorno adecuado, o no se va a dar de manera efectiva y de manera legítima. ¿A qué me refiero con entorno adecuado? Tiene que haber, primero, como un ambiente generalizado de respeto de derechos humanos. No significa la perfección en derechos humanos no existe, lamentablemente, pero tiene que haber un ambiente generalizado de respeto de derechos humanos. Tiene que haber acceso a la información que esté garantizado. Tiene que haber seguridad para las personas que quieren participar. En muchos países, si uno participa, termina en la cárcel. Tiene que haber empoderamiento a la sociedad civil y tiene que haber una apertura por parte del Estado para aceptar la participación pública. Parecen cosas muy básicas, pero en la mayoría de los países del mundo estas cosas no se dan. Entonces nosotros les dijimos, tiene que haber esto para empezar a hablar de participación, ¿no? Y después, hablando con mucha gente de sociedad civil, con muchos expertos en el tema, como les decía, compilamos algunas de las mejores prácticas y algunas de las recomendaciones más importantes y las dividimos en qué tienen que hacer los países para asegurarse de que va a haber participación directa. Estaba hablando de participación directa ahora, ¿no? Antes, durante y después de la toma de decisiones. Brevemente, como para dejarles una idea, antes de que se tome una decisión, los gobiernos o quien esté a cargo de organizar un proceso de participación directa tiene que asegurarse de que se incluya al público en la definición de la agenda desde el principio, porque nada más frustrante que te inviten a una decisión, pero en realidad ya la agenda sobre lo que se va a decidir ya está tomada. Entonces, en lo posible que hay que incluir al público desde el principio en la definición de los temas que se van a discutir. Que se identifique cuál es el público que va a estar afectado por la decisión para asegurarnos de que los vamos a involucrar en la consulta que va a dar lugar a la toma de decisiones. Y que se proporcione información a las personas, información para que puedan participar efectivamente, como les decía al principio de la presentación. Todo esto es mucho más posible que se dé si existen estructuras también, estructuras idealmente que sean permanentes, que permitan la participación pública. Concretamente, ¿a qué me refiero con esto? Que existan, por ejemplo, oficinas en los ministerios que se encarguen de ayudar a la participación, que existan, distintos órganos públicos que tengan como tarea y que estén debidamente dotados de personal y de financiamiento para facilitar la participación pública. Si no, en nuestra experiencia, la participación no sucede. Porque hay que generarla, si no, no pasa por sí sola. En cuanto a recomendaciones durante la toma de decisiones, bueno, primero que el público participe cuando todas las opciones están disponibles todavía. De vuelta, es muy frustrante, nos decían la gente que consultamos, que se invite a alguien a un proceso participatorio, pero después uno les dice, bueno, en realidad ya las opciones son A y B. C, D y E ya las cerramos, ¿por qué no? Esas no. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿para qué me llamaron si ustedes ya decidieron casi todo? Nada más me están dando a decidir entre dos cosas. Entonces, es muy importante que se den, que se invite a la gente a participar, porque las opciones todavía están disponibles, no que ya se hayan cerrado, ya se han tomado las decisiones. Obviamente, durante la toma de decisiones se debe entregar información actualizada y las personas tienen que tener la posibilidad de presentar sus ideas durante el proceso, de presentar documentos, de recibir documentos actualizados. Ustedes, para los que alguna vez participaron en una consulta pública o en algún otro proceso participativo de este tipo, ustedes saben que hay muchos documentos nuevos, se hace un nuevo borrador.
todos estos documentos nuevos que se vayan generando tienen que ser compartidos con las personas para que puedan realmente participar efectivamente. Y finalmente, para resaltar 2 o 3 recomendaciones sobre qué tiene que pasar una vez que la decisión se adoptó. Bueno, en primer lugar que se debe diseminar, se debe hacer conocer, se debe socializar la decisión adoptada. Se debe permitir después la participación del público en lo que es la puesta en práctica de la decisión. La participación no termina cuando la decisión se toma. El público tiene que seguir participando después para ver si se está implementando de manera correcta. Así que bueno, acá les quería dar como algunas recomendaciones que están en este documento, en estas líneas directrices, para que sepan que hay una cantidad de ideas y de recomendaciones internacionales sobre cómo mejorar la participación en todo sentido, incluyendo la participación no electoral directa. Y para terminar, y muy brevemente, como les dije que lo iba a decir, no quiero saltearlo, es la participación en foros internacionales. Obviamente en organismos internacionales, como ustedes saben, se toman decisiones que nos afectan a todos. Las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en las conferencias sobre cambios climáticos, nos afectan a todos. Nos afectan más que la decisión que tome el intendente de mi ciudad sobre si va a poner un semáforo o no. Sin embargo, en esas decisiones sobre cambio climático, ¿cuánto puede la gente participar? Es difícil porque estos sistemas internacionales están más que nada concebidos para que sean los estados los únicos que participan. Pero ¿qué pasa cuando la gente piensa diferente que sus representantes o cuando quieren agregar más información? Entonces, una de las cosas sobre las que estamos llamando atención y sobre las que las líneas directrices también presentan muchas recomendaciones es la participación del individuo en foros internacionales. En general, recomendamos que los estados alienten a los foros internacionales, porque tienen el poder de hacerlo, a que se difundan ampliamente las políticas y procedimientos sobre participación. La gente no sabe que hay maneras de participar en los foros internacionales. Esto se debería hacer público. También debería haber mucha más transparencia sobre los criterios para la acreditación y participación en las reuniones. Es algo que no existe y ahí la ONU también hace un poquito de mea culpa, ¿no? Hay que permitir el acceso y dar más transparencia sobre cómo se permite la acreditación de la gente y ser mucho más creativo, como les decía antes de que empezáramos la charla. Algo bueno de la pandemia es que ha permitido que mucha gente que antes no podía viajar a estas reuniones ahora participe más en forma virtual. Y está bien, y está funcionando. Y antes, por algún motivo, esto no se hacía. Entonces, tenemos que ser mucho más creativos en asegurarnos de que la participación pública se puede realmente permitir para todo el mundo. Y bueno, nuevamente, estos son mecanismos muy cerrados y muy difíciles de navegar, entonces es importante darle a la gente acceso a la información, acceso a los documentos que se están discutiendo para que todos puedan de alguna manera sentirse parte de la decisión y realmente poder influenciarla. Así que bueno, brevemente eso quería mencionarles sobre participación en los foros internacionales. Todos nuestros derechos que tenemos en el ámbito local, el derecho a participar, el derecho a libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica, la asociación, no se agotan en el ámbito local. Deberían seguir también en el plano internacional. Así que a esto más o menos es lo que tienden estas recomendaciones. Y creo que acá paro y con muchas ganas de responder las preguntas que tengan. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vallés, por su exposición. Ha sido muy elocuente, muy interesante, algunas cuestiones que todavía no hemos discutido mucho acá en nuestro país, así que las anotamos para empezar a investigarlas. Tenemos 2 o 3 preguntas, si les parece se las leo, que están en el chat. La primera que quisiera que tengamos en cuenta proviene del doctor Santiago Lauirat, que pregunta si considera que en contextos de emergencia los estados deberían fortalecer la participación política ciudadana.
¿Contesto una por una o me das dos o Bueno, tres? te leo las tres que considero que son apropiadas. La doctora Agostina Geroli Nogueira escribe, doctor, mencionó que el involucramiento de Naciones Unidas se da en ámbitos diversos, desde logística hasta financiamiento de campañas. Pero ¿podría decirnos cómo se manifiesta concretamente ese involucramiento? ¿Es solo a través de asesoramiento? Y el doctor Gonzalo Linares, que en parte está relacionado con la primera pregunta que leímos, pregunta, ¿la ONU ha tenido algún pronunciamiento sobre el peligro de un uso abusivo de los aplazamientos o suspensiones de los procesos electorales como medida de prevención ante el COVID-19? Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias por las preguntas. En relación con la primera pregunta sobre la participación política en contexto de emergencias. Una de las cosas que quise decir al principio es que teniendo en cuenta los graves desafíos que nos presenta el COVID, hay que hacer un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible para permitir la participación política, electoral y no electoral. Creemos, como les decía al principio, que la participación tiene una cantidad de beneficios que pueden ayudar hasta a salir más rápido de la emergencia, incluyendo si es una emergencia sanitaria. Un montón de medidas que los estados han adoptado para, por ejemplo, para luchar contra la propagación del COVID, si tienen apoyo de la población, si tienen apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, van a ser implementadas mucho más efectivamente, mucho más rápidamente. Por el contrario, si no la tienen, va a ser mucho más difícil su implementación. Por eso nos parece que la participación en general en un contexto de emergencia es muy importante y debe permitirse en el máximo grado posible. Ahora creo que la pregunta sí está un poco relacionada con la participación política. Me imagino que el doctor Lavirate estará preguntando sobre la participación política, el sufragio quizás, el derecho a voto, y esto está relacionado con la pregunta del doctor Linares. No ha habido un pronunciamiento de la ONU sobre qué es lo que los estados deben hacer concretamente en cada caso, porque como lo que les decía antes se entiende que son situaciones muy complejas, que cada país tiene un contexto diferente y se deja, como las elecciones son un tema aparte tan relacionado con la soberanía nacional, se deja que en definitiva cada estado decida qué hacer con sus elecciones. La recomendación general es, si no presenta un riesgo a la salud pública, traten de organizar las elecciones. Y si están en duda, como les decía antes, tomen la decisión que les parezca mejor, pero tengan en cuenta que la decisión que tomen debe tener una base legal, o sea, debe estar basada en una ley, que debe tener apoyo del espectro político, obviamente tener en cuenta los grupos vulnerables y ser comunicada a la población. O sea, si bien no se da un lineamiento concreto o una orden concreto, porque no se podría, piensen que, salvo lo que dice el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas en realidad es una organización que da recomendaciones. Así que mal podría obligar a un Estado a hacer algo en el tema electoral. Pero sí se le dan estas recomendaciones de traten de organizarlo, o aunque sea de tomar una decisión que cumpla con ciertos requisitos que acabo de mencionar. Espero que haya quedado claro. Y la doctora Giroli preguntaba sobre la asistencia electoral. ¿Qué es concretamente? Bueno, yo les contaba, fundamentalmente, actualmente lo que se hace es asistencia técnica. Esto creo que es el 95% de la asistencia electoral que se presta. ¿Qué quiere decir asistencia técnica concretamente? Hay mucha formación para crear capacidad, por ejemplo, en los órganos electorales, en las comisiones nacionales de derechos humanos,
sí, en general con todos los trabajadores en la justicia electoral sobre cuáles son los estándares internacionales y a veces hasta explicarles sus propios estándares locales que en ocasiones pueden no conocerlos bien. Se hace mucho de eso, se hace también mucho apoyo logístico. Hay estados que no están en capacidad a veces de organizar la parte operativa de una elección. Me refiero desde el traslado de urnas hasta el conteo y tabulación de los votos. No están en capacidad de comunicar eso a la población de una manera transparente. No tienen una página web, por ejemplo, donde poner los resultados. En fin, entonces la ONU también va a tratar de prestar asistencia técnica en esos temas, desde contratar consultores para que ayuden, siempre trabajando con las autoridades locales. Lo último que se quiere es que o sea, no nos hacemos cargo del proceso, salvo en situaciones muy extremas. Así que ese es otro tipo de asistencia. Otra forma de asistencia electoral es ayudar a los observadores electorales. A veces los ayudamos a que puedan hacer su trabajo también y prestamos asistencia política para que puedan hacer su trabajo de una manera libre y correcta. Y monitoreo de derechos humanos, como les decía, siendo que los derechos humanos son tan importantes en el tema de elecciones, la ONU también presta mi oficina, por ejemplo, en muchas elecciones problemáticas del mundo, vamos a estar ahí para asegurarnos de que la situación de derechos humanos es aceptable y no va a tener una injerencia negativa en el proceso. Así que esos son algunos de los tipos de asistencia electoral que presta la ONU, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctor Valés. Muchas gracias por haberse prestado a responder esta ronda de preguntas. Quiero saludar, antes de que se desconecte, al doctor Gustavo Mason, que lo veo desde el principio, de la Cámara Nacional Electoral, también a la doctora Elena Gómez y a la doctora Paula Suárez, que forman parte de este seminario del GIOJA y también del Observatorio de Derecho Electoral. Está también conectado Federico Licciardi, Félix Samoilovich, bueno, y muchísimas amigas, amigos, estudiantes, alumnas, alumnos. Nuevamente nuestro agradecimiento desde el seminario del GIOJA por siempre acompañarnos, siempre hemos tenido muy buen público durante todo el evento y queremos invitarlas e invitarlos para nuestra próxima discusión, que va a ser el viernes 3 de septiembre de 18:30 a 20 horas, también por el Meet del Instituto de Investigaciones GIOJA, y en esa oportunidad va a exponer la doctora Paula Suárez sobre un tema muy actual y muy controvertido que se refiere a la democracia participativa y la ampliación del sufragio activo, con especial referencia al derecho de voto de las condenadas y los condenados. Y la coordinación de este encuentro va a estar a cargo del doctor Gonzalo Linares. Todo esto ya está en la página web de la facultad para poder inscribirse, en la página web del Instituto GIOJA y en la página web del Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho. Así que nuevamente, doctor Valés, muchas gracias por esta excelente exposición. Ya nos vamos a encontrar nuevamente en el transcurso del año para discutir alguna otra cuestión relacionada con la participación política y los procesos electorales. Y bueno, saludos a todos a la distancia, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto.